Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo a una nueva clase. Fabricio iba a terminar de dar espero que termine hoy con el tema de Sí, la sí. clase de trauma. Les recuerdo el correo. El otro día alguien mandó un mensaje de correo. Yo les hice ahí un comentario al grupo, pero no importa. Las consultas las pueden enviar a la dirección de correo del Gmail nuestro. Quedan las clases grabadas, están al día, así que si alguien quiere buscarlas en la página del Ministerio de Salud y busca en capacitación, las va a encontrar. En el día de hoy, en 1947, en un día como hoy, en 1947, salió promulgada la ley de sufragio femenino, que es lo que se llama la ley Evita. En realidad, se venían preparando, digamos, varios proyectos de ley durante las décadas previas, porque ya había desde fines del siglo XIX muchos movimientos en el mundo para tratar de conseguir los mismos derechos para las mujeres que para los hombres. Y entre ellos estaba el tema del sufragio, que era poder votar y poder ser elegidas, o sea, ser candidatas a algo. Pero bueno, en 1947, bajo la presidencia de Perón, se terminó de legalizar, se aprobó la ley el 9 y creo que se reglamentó 15 días después, y a partir de ahí las mujeres tuvieron el mismo derecho a votar. Yo hoy me encontraba mirando en el Facebook y me encontré con un video en el cual uno ve dos mujeres pilotos en un Boeing 737 despegando desde el Cairo en Egipto y es una filmación que tiene cámaras adentro del avión y afuera del avión y la verdad es que era muy interesante, pero me llevó a pensar que es un rol que estaba muy guardado para los hombres. Era muy raro que una mujer fuera piloto y de hecho era como que es la noticia. Cuando una mujer es piloto es la noticia. Es como taxista o camionero. Eran roles muy, muy guardados para los varones y uno no sabe exactamente quién está dentro de la cabina del avión cuando uno se sube, pero la verdad que son actividades que no necesitan de una fortaleza física especial, por lo tanto, tranquilamente las mujeres pueden ser pilotos, así como esta foto que está abajo con mis dos colegas, Rocío Casado y Ivonne Lenz, y Claudia Moyano y Soledad Ruiz, que son mujeres de quirófano, cuando también históricamente el quirófano era algo absolutamente masculino, digamos. Yo empecé la residencia en el Hospital Naval, no había ninguna mujer cirujana, ni en el staff, ni entre los residentes. Hoy en día la residencia de cirugía pediátrica son principalmente mujeres. Pero bien, son actividades en las cuales las mujeres han demostrado absoluta idoneidad y el mundo es muy distinto ahora de lo que era unos años atrás. A tal punto que yo tengo tiempo ahora de cocinar. Esta tortilla la hice el fin de semana, este budín de mandarina y chips de chocolate lo hice ayer. Y la verdad que esto de que a veces uno intercambia roles y las mujeres son las que operan y los hombres son los que estamos en la cocina, no es demasiado problemático. Así que bienvenidas chicas y ojalá el mundo siga compartiéndose. Bien, les recuerdo mantener los micrófonos cerrados en la medida de lo posible y Fabricio, te dejo que inicies vos la conversación. También vamos a poner acá. Mientras tanto, le doy la bienvenida al doctor Alfredo Hernández, que se acaba de incorporar. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla, me dice. ¿Puede ser? Ya te habilité. Sí, no estaba Dale. habilitada, perdón. Muy bien. Bueno, ahí se ve.
Perfecto. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vamos a comenzar la última parte de trauma. Como vimos anteriormente, vimos los aspectos del principio del trauma, como es el manejo del trauma pediátrico, la atención inicial del trauma. Después dividimos más sectorizado. Primero vimos la parte de tórax, de lesiones, si recuerdan, con potencial inminente de muerte, riesgo potencial de muerte y sin riesgo. Y ahora nos vamos a dedicar a todo lo que es abdomen y pelvis, ¿sí? Los primeros pasos tiene que ser, vamos a ser bastante específicos, los primeros pasos tienen que ser como todo trauma, ¿sí? Desde el ingreso del paciente, la estabilización, la categorización y el diagnóstico de las lesiones. ¿Bien? Los objetivos de esta clase van a ser identificar los mecanismos de los traumatismos abdominales, reconocer las pautas de evaluación de los traumatismos y identificar los criterios de tratamiento inicial en los traumatismos de abdomen. Vamos a comenzar con las lesiones de vísceras macizas. Estos órganos son muy importantes. Como dijimos, el paciente pediátrico, que en este caso las vísceras más importantes son la hepática y la esplénica, ¿sí? El vaso y el hígado, son de gran tamaño, entonces muchas veces sufren muchos traumatismos, ¿sí? Después vamos a ver qué tipo de traumatismos. Y a diferencia en el adulto, a nivel pediátrico, el tratamiento es conservador, ¿sí? Y se llama tratamiento no operatorio. Los cirujanos pediátricos a nivel de la historia del trauma han sido más pioneros con respecto a la conducta expectante del trauma, ¿sí? Como hablábamos en el tórax, los adultos son más expeditivos y nosotros hemos aprendido con el tiempo a esperar más al paciente, a ver más la clínica y la hemodinamia del paciente, si lo descompensa o no, para tomar lo que se llama una conducta quirúrgica, ¿sí? Ya sea de control del daño o definitiva. Con respecto a las lesiones esplénicas, la esplenectomía fue durante mucho tiempo el tratamiento de elección. Existía en la antigüedad un mito de la hemostasis imposible, ¿sí? Y Kion y Schumacher demostraron que en pacientes pediátricos esplenectomizados desarrollan se llamaba infección fulminante, después se llamó como infección diserante post-esplenectomía. Todo lo contrario con respecto a las lesiones hepáticas, donde era más de hemostasis y no exéresis. Pero con el tiempo esto se vio que también se podía replicar tanto en el hígado como a nivel esplénico conductas más conservadoras, ¿sí? Y hoy por hoy, en las lesiones esplénicas, el tratamiento no operatorio es entre el 90 y 95%. Acá tenemos el caso de un chico con un trauma esplénico. Como verán, como dijimos desde el principio, nosotros en la inspección ya podemos ver que hay escoriaciones o marcas en el abdomen y según la ubicación, la cinemática, el tiempo de evolución, la edad del paciente, antecedente del paciente, podemos darnos una idea de qué órganos pueden estar afectados. En este caso el paciente tenía una fractura, ¿sí? Una fractura acá. Una fractura a nivel costal, ¿sí? Y esperen, ahí está, una fractura a nivel costal y como se verá tenía una lesión esplénica, ¿sí? Donde la podemos ver que en este caso uno de los goles estándar en un paciente estable es la tomografía computada con contraste endovenoso. Después vamos a ir desarrollando. Este es otro paciente, otro caso, donde vemos una tomografía con un manejo no operatorio. Acá se ve que tenía una lesión del parénquima del sector superior, ¿sí? A nivel esplénico y con hemoperitoneo, digamos, sangre libre en cavidad abdominal. Más superior se ve una cavidad que se ve es el estómago y más hacia la derecha el hígado. Hay que recordar siempre que
la hemodinamia, en este caso de traumatismos, y las lesiones asociadas que pueden haber, porque hasta en un 80% puede haber lesiones asociadas, que requieran cirugía, son quienes definen que el paciente debe ser operado o no. ¿Sí? No es lo mismo una lesión con una hemodinamia estable a más de una lesión que requiera un procedimiento quirúrgico. Entonces, en aquellas lesiones quirúrgicas, buscar asociaciones con otras lesiones. Esto más un concepto por ahí más quirúrgico, cuando nosotros, digamos, hacemos una cirugía de trauma, tenemos que revisar toda la parte quirúrgica, todo el abdomen en este caso, para descartar todo tipo de lesión. De todas maneras, el historial nos ayuda y vamos orientados hacia eso. Al momento de definir cualquier exéresis, ¿sí?, de un órgano abdominal, ¿sí?, se evalúan los que se llaman los 3 jinetes del apocalipsis, que son la acidosis, la coagulopatía del paciente y la hipotermia. Acuérdense siempre que esto también es dinámico, porque muchas veces se entra un paciente estable, se vuelve inestable durante la cirugía, después lo vamos a ver, se hace el control del daño, sale el paciente, se estabiliza y se lo tiene que reingresar a las horas, ¿sí? Entonces, es muy difícil a veces para los cirujanos cuál es el límite o hasta dónde uno dice, bueno, hasta acá llego, que salga de quirófano, que se estabilice, que esté mejor el paciente y volver a reoperar. Y lo mismo cuando hay que salir y hablar con los padres, ¿sí? Pero no empeñarse porque estas 3 cosas pueden llevar al óbito y a la muerte del paciente. Como tratamiento, en este caso del vaso, también existe, como tratamiento no operatorio, existe tratamiento mini-invasivo, que es la angioembolización. Hay muchos artículos que ya se están usando a nivel pediátrico con buenos resultados, ¿sí? La contra de estos como estudios no operatorios, pero sí invasivos, son que es un procedimiento radiológico, ¿sí?, por la radiación, y que necesita anestesia general. Acá tenemos, para que vean a grandes rasgos, la clasificación. Ahora vamos a ver todas las clasificaciones según la lesión de cada órgano, que es por la OIS y la AAST, donde ustedes van a ver que digamos, todas las que son las lesiones que están pintadas con circulito naranja, donde nosotros podemos llegar a reparar, ¿sí? Se llama rafia, una sutura, ¿sí? Ahora, donde existen las líneas verdes, la lesión más transversal hacia el órgano, esas generalmente ya son cirugías más receptivas, donde a veces hay que sacar parte del órgano o la totalidad del órgano. Como les dije, todos los órganos de tórax y abdominales en 1987 se hizo una escala de la lesión de orgánica, ¿sí? la OIS, que está avalada por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, ¿sí? Entonces, esto es un consenso. Como yo les dije, es imposible acordarse de todas las clasificaciones, pero mi idea era ponérselas en esta clase, cosa que ustedes las tengan, las puedan imprimir si quieren, tenerla en el showroom y orientarse, que son importantes. Con respecto al traumatismo esplénico, existen 5 grados. Todas las clasificaciones a nivel abdominal de los órganos, ¿sí?, y van generalmente desde la superficie hacia el centro y de elementos menos importantes a más importantes o que comprometan la vitalidad del órgano, ¿sí? Entonces tenemos 5 grados. En la primera son los hematomas subcapsulares, la laceración subcapsular. En el segundo grado, ya cuando el hematoma se expande más, y una laceración, un corte capsular. El tercer grado ya el hematoma ya es más expansivo y ya la laceración compromete la profundidad en el corte y ya también los vasos trabeculares. Ya estos 3 grados generalmente es en una lesión esplénica con un paciente estable, son que se toman conducta expectante, ¿sí? Obviamente, como dijimos, siempre estos pacientes tienen que estar monitorizados, tener una terapia intensiva pediátrica con, digamos, en lo posible, la mejor situación sería que tengamos un laboratorio permanente controlando al chico, los parámetros vitales, tengamos un laboratorio por si hay que transfundir o no al paciente, grupo y factor, y que haya imágenes las 24 horas y un equipo quirúrgico también las 24 horas, ¿sí? Porque esto puede cambiar en un sangrado no advertido o en el principio. Ya las lesiones de 4 y 5 grados
ya seguramente requieren alguna conducta quirúrgica porque el sangrado no va a cohibir, ¿sí? Después no vamos a explayarnos mucho en lo que es la técnica quirúrgica, pero hablaremos más de esto, ¿sí? Antes de pasar yo he tenido en mi formación varios traumatismos esplénicos. Me acuerdo que un jefe mío me decía que yo llamaba a los traumas esplénicos y, digamos, en muchas ocasiones tuvimos que, por estallido esplénico o compromiso digamos, de los vasos esplénicos principales, del pedículo, tuvimos que hacer esplenectomías. En este tipo de pacientes, después viene la parte más clínica, donde sería la vacunación del paciente y la preparación inmunológica, ¿sí? Pero, digamos, a veces hay que ser expeditivo porque esto puede llevar a un shock hipovolémico y a la muerte del paciente. Con respecto a las lesiones hepáticas, junto con el vaso son las más frecuentes. Existen, por más común, son los traumatismos contusos y que predominan en la biografía a nivel pediátrico en los varones. Existe también, como por un recuerdo, que existen traumatismos hepáticos a nivel de los partos por forceps, ¿sí? Generalmente son hematomas subcapsulares que se tratan en forma conservadora, ¿sí? Y como a nivel del vaso, el 90% de las lesiones hepáticas generalmente son pasibles de tratamiento no operatorio. Acá tenemos un caso, fíjense que tenemos una ecografía, acuérdense si tenemos la posibilidad de hacer una ecografía, estos obviamente son estudios que se hacen en pacientes estables, ¿sí? Hemodinámicamente. Una ecografía en la parte superior y una tomografía donde se ve que compromete los segmentos 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y este paciente estuvo estable y no requirió cirugía, siempre monitorizado. Durante las primeras 48 horas del post-trauma existe un resangrado o persistencia de un sangrado que no ha sido alertado. Por eso siempre hay que tener también cuidado cuando uno decide trasladar un paciente que no se vuelva inestable durante el traslado, ¿sí? O se ponga más, se destabilice. Las alternativas terapéuticas con respecto al hígado son obviamente la cirugía, la angioembolización y el tratamiento no operatorio. En algunas ocasiones, en aquellos traumatismos contusos más severos, ¿sí? Existe lo que se llama la cirugía del control del daño, donde acá puse la palabra packing. Packing es como taponear, para que me entiendan, que se hacen generalmente cuando existe un sangrado masivo que no se puede cohibir en primera instancia, se aprieta el órgano con material no absorbible y se lo deja estanco para ver si obviamente responde hemodinámicamente. Se deja un abdomen abierto y contenido y en las horas se vuelve a entrar, ¿sí? Estos son cirugías o maniobras de salvataje, que se llama. Esta es la clasificación del traumatismo hepático, lo mismo, desde grado 1 a 5, comenzamos con los hematomas subcapsulares, la laceración capsular, menor de 1 centímetro, en el 2 aumenta el hematoma, aumenta la profundidad de la laceración, en el 3 también, pero ya hay rotura a nivel del parénquima, la laceración es más profunda, y ya en el 4 y 5, como a nivel del vaso, hay una disrupción del parénquima, en gran medida, que puede afectar 1 o 3 segmentos hepáticos y de un lóbulo, y en el 5 ya cuando hay grandes avulsiones, ¿sí? Recuerden que los traumatismos más graves hepáticos son los que son posteriores, ¿sí? Y son los que comprometen no tanto al pedículo hepático, sino a las venas cavas, ¿sí? Que están en contacto con el hígado. En eso generalmente no se puede hacer nada y lleva al óbito del paciente. Después vamos a ver los porcentajes. Con respecto a las lesiones pancreáticas, es una lesión de difícil diagnóstico, por lo cual siempre hay que tener un alto nivel de sospecha, sobre todo en objetos romos en el abdomen superior. El manubrio de bicicleta es muy común y en las zonas del campo son por patadas de animales, ¿sí? También hemos visto.
Generalmente existe una compresión posterior, digamos, hacia la columna, y esa es la altura de los vasos mesentéricos. Digamos, en todo trauma hay un punto fijo, en este es la columna. Hay un traumatismo anterior o posterior o lateral que hace que apriete el páncreas sobre la columna. En frecuencia es el cuarto órgano, luego el vaso, los riñones e hígado. Representa hasta un 12% de los traumatismos cerrados pediátricos, y cerca del 80%, por suerte, son de bajo grado, que son, digamos, con conducta expectante. Acá tenemos un caso, no sé si llegan a ver la foto de abajo, que está, digamos, está marcado el manubrio, y hay un leve también hematoma superior, y cómo a nivel tomográfico se ve la disrupción a nivel del páncreas. Nosotros acá, con la tomografía, nos sirve no solamente para ver el órgano, vemos si hay líquido libre, si hay extravasación de los vasos venosos, y si hay una disrupción también en la grasa que envuelve al páncreas. El diagnóstico se elabora en base a la sospecha clínica, más los métodos de diagnóstico, ¿sí? Pero recuerden que también la amilasa es muy importante, y tiene que ser superior a 800 para que se confirme una lesión. Como dijimos, ecografía, hay que tener experiencia. En ese caso, con un paciente estable se puede hacer una buena ecografía, o por lo menos un ecofaz. La TAC con contraste endovenoso es el gol estándar por excelencia. Como dijimos, evalúa el contraste, la grasa y si hay colecciones o líquido libre. Y como un último estudio que se está realizando también de diagnóstico y tratamiento es la colangio-pancreato-retroendoscopia. Se hace una endoscopía alta, ¿sí? Y se puede nebrar el conducto, digamos, la ampolla de Vater, la segunda porción del duodeno, cuando se pasa por la segunda porción duodenal también, la primera, y se ve si hay alguna lesión o algo que manifieste patológico. En pacientes con tratamiento no operatorio o quirúrgico, la prioridad es la alimentación precoz en todo trauma pancreático. Por eso, muchas veces, en un paciente estable que no requiera cirugía, se le coloca una sonda nasoseyunal, se llama, que pasa esta parte afectada y que pase la parte del ángulo de Treitz, se llama, donde empieza el intestino delgado, el yeyuno, perdón, para una alimentación precoz, ¿sí? Y en caso que sea quirúrgico, generalmente nosotros también dejamos pasar una sonda por lo mismo, pero bajo visión directa, ¿sí? La enhebramos y la hacemos pasar. Y lo que también se está usando, y hay mucha bibliografía con respecto a los traumatismos pancreáticos pediátricos, que en aquellos con fístulas pancreáticas se puede utilizar también somatostatina, que es un octreotide, digamos, como que seca las secreciones, para que me entiendan. Los anti-H2, que son inhibidores de la bomba de protones, y los antibióticos endovenosos. Y ya como una última alternativa terapéutica, se están usando también más en pediatría ahora los drenajes percutáneos. Los drenajes percutáneos son drenajes que se hacen en forma externa, bajo guía ecográfica o tomográfica. Se identifica la lesión, se punza y mediante una técnica se coloca un drenaje bajo visión directa, y eso hace que se puedan evacuar pseudoquistes, que son los que generalmente a veces generan complicaciones más tardías. Acá le puse una fotito como para que vean a nivel del órgano cómo van de grado 1 al grado 2, grado 3 ya con una lesión del Wilson, y ya grado 4 o 5 cuando ya es más central, digamos, está cerca de los vasos mesentéricos. Esta es la clasificación, ¿sí? Hay también 5 grados. Generalmente, como dije, acá la bibliografía está más discutida, algunos ya digamos, en clasificación de cada grado 3 toman conducta quirúrgica, otros esperan, y lo que se pueden hacer acá es pancreatectomías parciales, digamos, de la cola del páncreas, dejando la parte más, la cabeza y el cuerpo. Pasamos a la lesión del tubo digestivo. Existen pocas variaciones de acuerdo al sector de la lesión, las características, el grado de contaminación peritoneal,
la gravedad del paciente y la presencia de lesiones asociadas. Generalmente se toma la misma conducta en todo el tubo digestivo, para que tengan como mnemotecnia. ¿Bien? La presentación clínica al principio puede ser oligoasintomático o asintomático. Este es un grave error. Nosotros muchas veces, la verdad que nosotros nos llaman las chicas en pediatría por traumatismos abdominales, y hay veces que, como esto es dinámico, pasa solayado y no lo detectamos, y a veces el paciente tiene una lesión. Por eso muchas veces lo dejamos internado en observación un par de horas y vamos viendo su evolución. Ahora, como predictores altamente significativos de una víscera hueca, ¿qué tenemos? Asociación de una fractura de vértebras lumbares, ¿sí? Por la misma lesión duodeno-pancreáticas, que también se denominan así, esto puede ser un predictor. Que tengamos líquido libre abdominal, acuérdense que tenemos la posibilidad de hacer un ecofaz, o que el paciente esté taquicárdico mayor a 120 por minuto, ¿sí? Estos predictores nos dan una idea de que seguramente este paciente va a requerir una laparotomía exploradora. Empezamos con las lesiones gástricas. Acuérdense que sé que las esofágicas las vimos con tórax. De todas maneras, la clasificación final está al final. Generalmente pueden ser lesiones penetrantes o contusas. El estallido gástrico es infrecuente en pediatría, ¿sí? Y si aparecen, generalmente son en menores de 2 años y están más asociados o abuso o maltrato, no tanto en accidentes vehiculares o accidentes más romos, digamos, de otra índole. Tanto en las heridas de arma de fuego, de estómago, como en las del todo el intestino, salvo excepciones, todas estas lesiones se presentan de a dos. Digamos, ¿a qué me refiero? Generalmente un proyectil tiene, como son vísceras huecas, un edificio de entrada y salida. Por eso es muy importante que se busque eso siempre, ¿sí? Volvemos a lo que dijimos en la primera clase, desde el examen físico, el rotar el paciente para ver que el proyectil no haya salido, o con una imagen rastrear que no esté el proyectil en la cavidad, ya sea torácica o abdominal, ¿sí? Y existe otra entidad que nos ha pasado también, que a veces por alguna maniobra no correcta en neonatología existe la perforación gástrica por la colocación de sonda orogástica, ¿sí? Entonces, se constata obviamente por clínica y por una placa de tórax abdominal. Estas son las lesiones del estómago. La verdad que el estómago es un órgano que puede lesionarse, pero es muy fiel, decimos nosotros, porque más allá que uno trate las lesiones por arma de fuego, donde se reavivan los bordes y se rafia, existen pocas complicaciones que el estómago pueda reabrirse y complicarse después con infecciones o salida de ácido clorhídrico, y que esto genera una peritonitis y una reexploración. ¿Bien? Las lesiones van desde una contusión, laceración, hasta mayor profundidad, ¿sí? Y van dependiendo de la ubicación también del estómago, proximal y distal. ¿Bien? Lesiones duodenales. Representan por suerte solo el 1% de trauma abdominal, siendo en su mayoría por lesiones contusas y accidentes vehiculares o peatón, y en menor medida por maltrato. Como les dije anteriormente, también es llamado trauma duodeno-pancreático por la proximidad anatómica que tiene, ¿sí? Un dato no menor, que en los Estados Unidos un 80% son por herida de arma fuego. Acuérdense que ellos tienen la habilitación por armas más ágil, sería la palabra, y hay mucha más gente armada. Estas son lesiones también a veces de difícil diagnosticar. La clínica puede tener dolor abdominal, ¿sí? Y vómitos. Y con respecto a los estudios, como toda víscera hueca, lo que tenemos que tener en un paciente estable es una placa de abdomen, de frente y de pie en lo posible. No tanto el perfil, sino más sería un oblicuo, pero se usa más en neonatología, y si se puede una tomografía con contraste. Todas estas, en las imágenes, lo que vamos a ver acá va a ser un neumoperitoneo, ¿sí? Si hay ruptura de una víscera hueca, el aire va hacia arriba, lo vamos a ubicar por debajo de las cúpulas diafragmáticas, y a nivel tomográfico, si tenemos líquido libre, también se puede ver el neumoperitoneo.
cerca de un 90% son compatibles de tratamiento no operatorio. Como verán, la gran mayoría de las lesiones abdominales, muchas por suerte se manejan en forma expectante. Estas son las lesiones duodenales, también grado 1 a 5, con hematoma de laceración. Después cuando el hematoma es más envolvente y la laceración es más grande, y hasta que lleva a una laceración completa de la lesión o desvascularización. Las lesiones de intestino delgado se presumen por la zona de la herida o los estigmas de la contusión y generalmente se asocian más al trauma penetrante que al contuso, ¿sí? La clínica, el paciente, como dijimos, al principio puede ser más sólido asintomático, pero con el correr del tiempo se va poniendo peritoneal. ¿Qué significa peritoneal? Como toda víscera hueca, tiene un contenido líquido y gaseoso en su interior. Esto hace que los jugos intestinales, ¿sí? La caca, o el proceso de alimentación salga al peritoneo y esto produce una reacción peritoneal en la membrana que tenemos en el abdomen y produce un abdomen estable, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esto, la reparación primaria es el gol estándar, ¿sí? Digamos, hay que ir a buscar esta lesión, no podemos tener una conducta expectante, porque esto va a llevar a lo que dijimos antes, a la acidosis, coagulopatía, hipotermia, no tanto hipotermia, pero los otros dos del paciente. Y algo que tenemos bien grabado de los cirujanos infantiles es que siempre la prioridad es preservar la mayor cantidad, o sea, la longitud de intestino posible. No hay que resecar, porque después ello lleva a una a una patología que a veces se llama intestino corto en un paciente, que es una alteración en la mala absorción y es un problema a futuro del paciente. Pero lo que tenemos que acá, al preservar la mayor cantidad de longitud, es que nosotros tenemos que buscar, hay veces que estas lesiones, ya sea por arma de fuego o penetrantes, enhebran el intestino y a veces nos encontramos con múltiples lesiones. Entonces, una forma de poder resolver esto es hacer las rafias, o sea, coser todos los agujeritos que nos encontremos y una ostomía proximal para proteger eso, transitoria, ¿bien? Pero uno saca al paciente de esto. Después se pueden discutir, hay muchos artículos que anastomosis, digamos, unir el intestino o ostomizarlo versus si no, no hay mucha bibliografía que avale que uno es mejor y el otro tampoco, o que uno, digamos, que hay un gol estándar. Depende mucho del lugar donde estemos, la hora de evolución, el paciente, la experiencia del cirujano y dónde trabajemos, obviamente. Y las lesiones más complejas con respecto al intestino delgado son por enrollamiento, digamos, cuando pasa, por ejemplo, una rueda, por compresión, una rueda de un auto o de un vehículo, ahí hay un estallido intestinal. Acá tenemos un caso de un chico de 17 años, ya casi un adulto, ¿sí? Que es atropellado por una moto, ven que tiene un estigma ahí, una escoriación periumbilical. Entonces, como verán, a nivel de las cúpulas diafragmáticas se ve el neumoperitoneo y acá se halló digamos, a los 2 días, primero se le expectó, después se evidenció el neumoperitoneo, no mejoró la clínica, la parotomía y se evidenció que tenía un orificio a nivel del intestino delgado, ¿sí? Una lesión única. Este es otro caso, por un maniobro de bicicleta, ven que tiene la cara circunferencia, generalmente el maniobro se les cruza y se clavan la parte del manillar sería, y eso produjo abajo una lesión también del delgado. Con respecto a la clasificación del intestino delgado, tenemos grado 1-5, hematoma con laceraciones que van aumentando el porcentaje de la circunferencia, como todo órgano circunferencial y hueco. El cuarto ya hay una sección intestinal y el quinto ya hay pérdida de sustancia, esto generalmente más por arma de fuego y desvascularización segmentaria. Nosotros cuando nos encontramos frente a una lesión de intestino, tenemos que ver la vascularización que no está afectada también, porque eso se irriga a través de unas arterias importantes y a veces hay que ir ligando según
encontremos también hematoma del meso, se llama, o alguna lesión en el meso. Lesiones colónicas. En la edad pediátrica predominan en varones y representan un porcentaje muy bajo de los traumatismos contusos, de aproximadamente el 20% de los penetrantes. Aparte de las lesiones generalmente por traumas, ¿sí? Existen otras que provocan lesiones colónicas, como el termómetro, procedimientos endoscópicos. Acuérdense que los procedimientos endoscópicos insuflan aire y a veces pueden romper la pared intestinal y perforar. Los procedimientos radioguiados o ecoguiados, generalmente las desinvaginaciones, que ya creo que lo dio, bueno, no me acuerdo quién dio la clase de desinvaginación, pero se pueden usar tanto con material hidrosoluble o vario o con solución fisiológica con guía ecográfica. Los empalamientos a veces son intencionales o accidentales, ¿sí? Y los cuerpos extraños ingeridos, agujas, clavos, huesos, espinas de pescado, cualquier elemento punzante. Yo tuve varios, me acuerdo de 2 nomás chiquititos que tuvieron el eje de los autitos, que es como un pedacito de hierro finito, y otro un alicate, una hebilla de pelo de la mamá. Bueno, la verdad que hay que tener cuidado porque los chicos ingieren cosas de curiosos. En el trauma contuso puede manifestarse con lesiones no perforativas que luego evolucionan con complicaciones como ser los hematomas del meso o los intramurales, como les dije, ¿sí? Esto generalmente hay veces que después se evidencia y después toma uno una conducta. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de esto es el hematoma se reabsorbe, esto genera una fibrosis que hace que el intestino se acode y eso después generan cuadros de adherencias o suboclusiones. Entonces, si el paciente después de un trauma comienza nuevamente con un cuadro de vómitos, dolores abdominales, a veces hacen fiebre, se le hace una placa y tiene niveles, sospechar que puedan ser a causa alejada de algún trauma que haya tenido el paciente. Se han analizado varios factores de riesgo que se pensaba que podían contraindicar una reparación primaria. Esto es lo que hablamos de la anastomosis al principio, cuando nosotros nos encontramos con una lesión, versus una colostomía. Entonces se evaluaron el tipo de lesión, donde era ubicada, el grado de lesión, el tiempo evolutivo, el grado de contaminación, si había caca libre o no, si el paciente habría que dar transfusiones intraquirúrgicas, o sea, si había estado inestable o no, y la inestabilidad hemodinámica. Entonces, con todas estas cosas se evidenció que no hay algo significativo que es menor y que es mejor y que es peor. Como les dije anteriormente, es una balanza, depende mucho del lugar, de la experiencia que tenga el cirujano, de cómo se sienta ese cirujano, qué es lo más cómodo para él y que piense que es lo mejor para el chico. Obviamente que también nos equivocamos a veces, tenemos que reprobar pacientes, pero siempre pensar qué es lo mejor para el chico y que pueda entrar la menor veces a un quirófano. Estas son las lesiones del colon, muy similares al delgado, con hematoma y laceraciones del grado 1 a 5, cuando las laceraciones son menores del 50% y mayores, cuando hay sección intestinal y ya cuando hay pérdida de sustancia. Y estas son las lesiones del recto, ¿sí? Que son muy parecidas. Acá la única variación con respecto al recto es si, digamos, es de una porción extrapleural o intrapleural, pero eso es más quirúrgico, pero digamos, nosotros también eso lo evaluamos con la clínica, con imágenes como por ejemplo una placa de abdomen, si tiene hemoperitoneo o no. La verdad que muchas veces se puede hacer conducta expectante y los pacientes andan bien. Dos cositas cortitas, vamos a hablar de cirugía control del daño, ¿sí? ¿Por qué lo nombro más allá que sea algo quirúrgico? Porque muchos de estos pacientes se terminan o pasan por la parte clínica y necesitan de un piso, generalmente una terapia, ¿sí? Acá es cuando existe una hemorragia continua, siendo responsable del 45% de las muertes por trauma. Si continúa la examinación, se estima que un 44% de los pacientes mueren prehospitalariamente, 55% al ingreso y un 82% postoperatorio. Estamos hablando de traumatismos graves. La cirugía del control del daño implica 3 tiempos. Una es la laparotomía abreviada, la reanimación y la reoperación.
digamos, si el paciente tiene criterio de una cirugía, nosotros entramos. Se entra, digamos, al paciente, se le hace la laparotomía, que es el corte a nivel abdominal, y se evalúan las lesiones. Si no se puede resolver, es lo que dijimos, se hacen maniobras de salvataje para que el paciente se compense, salga lo más rápido posible, esto es dinámico, con el abdomen abierto y contenido, se continúe el tratamiento de reanimación, ¿sí? De líquidos, de inotrópicos, de drogas, bueno, un montón de cosas en AUSIP, y cuando el paciente se estabilice, ahí evaluar cuál es el momento correcto para reoperarlo, ¿sí? Varía la biografía, 48, 36 horas, 72 horas, puede volver a ingresar el paciente. Pero hay veces que el paciente ni en la terapia lo pueden sostener y hay que entrar antes, ¿sí? Y ahí ya son maniobras de salvataje realmente, porque a veces no se puede evitar la hipovolemia y muchas veces el paciente ovita en quirófano. Pero, digamos, lo que yo quiero hacer hincapié es que en el primer punto, en la laparotomía abreviada, ahí donde nosotros tenemos que estar bien despiertos y si somos un equipo mejor, todos juntos, desde el anestesiólogo, la instrumentadora, nosotros y el clínico que lo está viendo, que es que no olvidar la triada, porque a veces los tiempos quirúrgicos uno se pierde adentro operando, y si el paciente uno lo lleva hasta esta triada, después es muy difícil sacarlo de ahí y las consecuencias a veces son peores. Entonces la idea es no llegar a la triada de la hipotermia, de la coagulabilidad y de la... Ay, me faltó uno. Bueno, ya me acuerdo. Acidosis. Y lo otro difícil es que estamos trabajando con menores de edad, que salir e informar a los papás sobre estas maniobras no es muy grato. Por suerte, ocurre muy poco, no es lo habitual, pero bueno, son momentos difíciles también. Otras palabras cortitas con respecto al síndrome compartimental abdominal. La presión intraabdominal, la PIA, elevada y sostenida, va generando trastornos en los distintos aparatos y sistemas, ¿sí? En un paciente politraumatizado se escriben varios factores generadores de incremento de la PIA, que son la resucitación del shock, la hemorragia intraabdominal y retroperitoneal postrauma y postoperatoria, si el paciente está coagulopático, el edema de la pared del abdomen y de las asas intestinales, o sea, pierden domicilio y después no se pueden incorporar, la hiperreposición de líquidos, esto ya sea desde que ingresa el paciente o intraquirúrgico, y el uso de vestidos antichoque, porque eso genera mayor presión. El incremento de la PIA tiene repercusión en todos los aparatos y sistemas. A nivel cardiovascular, se elevan los diafragmas y eso afecta a nivel de la bomba cardíaca, al nivel respiratorio también, con el aumento de las diferencias de las presiones, ¿sí? Respiratorias e inspiratorias. A nivel neurológico, acuérdense que al estar un órgano afectado, disminuye el flujo de muchos órganos, en este caso a nivel neurológico, renal y digestivo, trayendo como consecuencias isquémicas de esto. ¿Bien? Y estos es un cuadro, según la clasificación de Burch, del síndrome compartimental. También muy discutido, hay gente ya que con el grado 3, o sea, pasando los 30 centímetros de agua de presión intraabdominal, es quirúrgico, o por lo menos digamos, abrir ese abdomen nuevamente para que se descomprima, ¿no? Y no llegue a mayores consecuencias. Acá una foto en una forma ilustrativa cómo se ve en una tomografía un síndrome compartimental por un hemoperitoneo, lo más gris es sangre, después se ve la parte hepática y los otros órganos. Y esto un poco para que vean que a veces que son maniobras que uno hace, digamos, para hacer el second look se llama, que son estos que yo les dije cuando hay que sacar a un paciente para que se estabilice. Generalmente esto es una laparotomía, para que me entiendan, el abdomen queda abierto y contenido, primeramente se le coloca una bolsa de plástico para que cubra las vísceras y no se lastimen, después se le colocan compresas de gasas y hay veces que se le ponen puntos capitonados, que son puntos de aproximación, y se envuelve el paciente y sale. Esto es otro método que también, si uno tiene la posibilidad, se puede usar, que está bueno, que es lo mismo, pero se le ponen drenajes, ¿sí?
y se le pone una goma espuma con un sistema de una membrana que se pega, y eso es una bomba al vacío, un vacuum. Eso genera, este paciente, ese mismo paciente, después postoperatorio, a las 48 horas, genera que haga una, una presión de aspiración continua, que puede salir secreciones o líquido, y eso ayuda también para la mejoría del síndrome compartimental. Se están usando este sistema en muchas patologías, no solamente en estos síndromes compartimentales. Bueno, palabras cortitas, ya estamos con el horario. Traumatismo urogenital. Debemos saber que entre el 10 y el 20% de los traumatismos que tienen traumatismo abdominal representan lesiones urológicas. ¿Sí? Las lesiones de estructuras retroperitoneales se asocian con gran mortalidad, a menudo son subestimadas o ni siquiera diagnosticadas. ¿Sí? En la mayoría de los casos, un paciente que, en el contexto de un trauma abdominal, que presente hematuria, o sea, más de 5 células por campo, o hipotensión, hay que pensar en una lesión urológica. ¿Sí? Otros signos que podemos ver son el hematoma en flanco, defensa y contractura abdominal, como cualquier órgano abdominal, fracturas costales o herida penetrante en la parte inferior o en el flanco, porque están en los niveles de los riñones. ¿Sí? Y acá siempre valorar la hemodinámica también del paciente, donde podemos tener pacientes que están normales, estables o inestables. En un paciente normal se le pueden hacer tomografía, ecodoppler y angiografía para descartar lesión renal o del árbol renal. En un paciente estable se le puede hacer, si uno tiene la posibilidad, un ecofaz en la guardia o una tomografía. En un paciente inestable va a cirugía. Pero previa a la cirugía, si nos da tiempo, se le puede hacer un ecofaz y tenemos la posibilidad de hacerlo en quirófano. ¿Bien? Hematoma retroperitoneal. Los hematomas pueden ser centrales, laterales, pélvicos, pulsátiles o expansivos y no expansivos. Centrales suelen deberse a lesiones de grandes vasos, páncreas, duodeno. Los laterales se ven a lesiones renales, ureterales, vasos renales y colon. El pélvico se presenta en la fractura de pelvis, ¿sí? Ojo, porque primero hay que estabilizar la fractura. Lesión del recto, vejiga, los uréteres distales o los vasos ilíacos. ¿Qué dice la bibliografía? Que siempre todo hematoma central y expansivo hay que explorarlos, ¿sí? Y pulsátiles. Siempre esos son quirúrgicos. Ahora, no es probable hematomas no expansivos y pélvicos. Esto primero se deben estabilizar la fractura pélvica, como dijimos antes. A nivel de traumatismo renal, la evaluación radiológica está indicada en caso de traumatismo cuando sea penetrante con probabilidad de lesión renal, hemodinámicamente estable. Si hay una contusión por desaceleración rápida, ¿sí? Accidente de tráfico, caída de altura, esto es muy común, o con la caída de balcones o de otros pisos, contuso con hematuria macroscópica, o que ya contuso con hipotensión y hemodinámicamente estable hasta la reanimación. Sospechar. ¿Qué estudios podemos pedir? TAC con contraste endovenoso, ecografía. La urografía endovenosa ya está un poco dejada de moda, pero en algunos lugares se sigue usando. Una resonancia magnética que nos daría una información bastante similar a la tomografía, y en algunos casos que se tenga el paciente está estable, angiografía. El tratamiento, el principal objetivo es detener la hemorragia, siempre. ¿Sí? Acuérdense que también el riñón es un órgano muy importante, y preservar el máximo del parénquima renal. Traumatismo renal, tenemos del grado de 1 a 5, no lo vamos a ir detallando porque tengo otras imágenes acá. Lo mismo desde una hematuria, laceración y el estallido con el compromiso del pedículo. Acá tenemos un grado 1 que se ve un hematoma subescapular no expansivo. Y acá la flecha que muestra la tomografía. El 2, el hematoma, ¿sí? Y ya hay una lesión a nivel de la corteza renal, ¿sí? Ahí bien la flecha, siempre va a estar el dibujito y reflexionado la tomografía. El grado 3, donde ya el hematoma es más grande, ¿sí? Más expansivo, y hay extravasación de orina, ¿sí? Y con un hematoma perirenal mucho más grande. Fíjese acá la lesión. Bien. El grado 4, donde ya, como dijimos, extravasación de sangre, el hematoma más grande, y puede haber un desgarro ya del pedículo renal, no tanto del pedículo a nivel proximal, sino más distal, ¿sí? Esta es la lesión.
Y el nivel 5, donde se observan múltiples laceraciones del riñón, ¿sí? Con extravasación y abulsión de los vasos renales. La indicación es absoluta en el hematoma pulsátil o expansivo y relativa en los casos de extravasación urinaria. Ahora se están haciendo muchas cosas con este tema, ¿sí? Digamos, si el paciente está estable, se pueden hacer desde drenajes percutáneos hasta fibroendoscopías con cateterismo de los uréteres, que ya vamos a ver las lesiones también, derivaciones urinarias, digamos, se pueden hacer muchas cosas que no tiene que ser solamente cirugía, ¿sí? Y siempre, obviamente, con este tipo de lesiones, disponer de una tomografía de cuidados intensivos, porque en muchos de estos traumatismos no operatorios es fundamental por 2 semanas también el reposo estricto del paciente. Y como dato, para que sepan, la función renal se afecta en forma importante hasta 3 horas de isquemia total y 6 horas de isquemia parcial. Falta poquito. Lesión ureterales. Puede presentarse incluso sin hematoria microscópica, en más del 50% de los casos, y asociarse generalmente a traumatismos penetrantes, ¿sí? Aunque también el traumatismo contuso puede verse por avulsiones o roturas. Las he visto, son muy graves. Siempre evaluar en pacientes estables y si está inestable la cirugía del control del daño. Volvemos a lo básico, ¿sí? Porque muchas veces, como les dije, se están cateterizando y dejando stent en los uréteres o un doble J, que es un catéter que se coloca por la uretra bajo cistoscopía, se enhebra el uréter y se deja para que pueda seguir orinando más drenajes y no haya extravasación de orina. O reparación más catéter también. Estas son las lesiones de uréter, contusión y hematoma en el grado 1, el 2 cuando la tensión es menor de 50, el 3 mayor de 50, cuarto ya cuando hay sección completa, y el 5 cuando hay arrancamiento con más de 2 centímetros de vascularización, ya que acá son lesiones más importantes. Lesiones de vejiga urinaria. Las lesiones de la vejiga urinaria se deben principalmente a traumatismos contusos. Y están presentes cerca del 8% de pacientes con fracturas pélvicas. Ojo con esto. Muchas veces, a veces nos llaman en forma conjunta con los traumatólogos. El traumatismo penetrante se debe a disparos de arma de fuego, lesiones por arma blanca, empalamiento. Muchas veces hemos tenido lesiones que ingresan por el recto y terminan lastimando también la vejiga. Lesiones iatrogénicas, ojo también, como dijimos, a nivel del estómago. O también la mayoría de estas veces están relacionadas cuando hacen fijaciones ortopédicas en la pelvis. Acuérdense siempre que la vejiga en los niños es prácticamente un órgano abdominal y se rompe con más facilidad que el adulto. Muchas de estas rupturas por accidentes vehiculares los chicos venían porque los papás no paran y los chicos venían con la vejiga llena, con orina, y a veces producen estallido o lesión. ¿Qué estudios se pueden hacer? Si podemos, la uretrocitografía retrógrada. Esto es un método invasivo, pero que se puede hacer bien para descartar lesión en la uretra y en la vejiga. Una ecografía, donde la verdad que con una buena ventana vesical tenemos buena imagen, o una tomografía en caso que necesitemos para evaluar también otras lesiones. Las lesiones extraperitoneales secundarias a traumatismo contuso se curan generalmente con sonda vesical o catéter suprapúbico durante 2 semanas. ¿Y en qué caso está indicada la cirugía? Si hay fuga persistente, si hay lesión del cuello, si hay fragmentos óseos atravesando la pared, si tenemos una orina infectada o lesiones genitales femeninas asociadas. ¿Sí? Esta es la clasificación de las lesiones de la vejiga, ¿sí? Depende también si es extra o intraperitoneal y los centímetros. Y con respecto a la uretra, que vamos a hablar algo ahora, también son la contusión, la elongación, disrupción parcial o completa, y ya cuando queda separada completamente de la uretra. Esta es una uretrografía, como dijimos, donde se ve la extravasación del líquido en la orina a nivel peritoneal. Y por último, las lesiones uretrales son importantes porque pueden tener consecuencias desastrosas, como la incontinencia, la impotencia o la estenosis, ¿sí? Hay veces que por el afán de poner una sonda vesical rápido se lastiman las uretras, ¿sí? ¿Zonas menos? Sí, zonas menos, pero siempre en un paciente con trauma
acordarse de mantener el orden, no ponerse nerviosos, porque es muy importante también tener recuento de orina en el paciente. Entonces a veces hacen falsavías o lesiones y eso después el paciente lo paga caro. Se debe pensar en ellas con pacientes con uretrorragia, digamos con sangrado, imposibilidad para orinar el globo vesical, en el contexto de una fractura pélvica o un traumatismo contuso perineo. Caída a horcajadas, muy común también, caídas sobre el caño de la bicicleta, en caballo, en tranquera, en, ¿cómo se llaman?, portones, etc. ¿En qué caso vamos a evitar el sondaje de la uretra? Esto cuando siempre hayamos descartado mediante una uretrografía retrógrada, porque a veces tenemos un sangrado y a veces ponemos sonda y puede tener una lesión de uretra el paciente. Entonces, ante estos casos, guarda, ¿sí? En pacientes con traumatismo grave y hematoma pélvico es preferible realizar una cistostomía suprapúbica que colocar una sonda vesical, ¿sí? Siempre, digamos, de lo menos invasivo a lo más, pero también que después no le quede ninguna secuela al paciente. Hemos terminado. Como anexo les dejo las clasificaciones de traumatismo esófago, ¿sí? Y después la del tórax, que nos faltó, que eran la de los vasos abdominales, traumatismo pulmonar, traumatismo de la pared torácica con las laceraciones y fracturas, y las lesiones del diafragma. La de los vasos torácicos, hay algunas son muy complejas que por ahí nunca, ojalá que nunca las necesiten. La de traumatismo cardíaco, y nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que un tema muy extenso y hubo que ir así casi al galope, ya que hablaste de traumatismos por patada de caballo, pero bueno, es importante tener en claro muchos estos conceptos porque es algo bastante frecuente, ¿no? Iba anotando algunas cosas, pero bueno, ¿hay alguien que quiera preguntar algo, comentar algo de alguna de estas ciudades que nos están escuchando? ¿Alguno de los colegas cirujanos, alguno de los pediatras o médicos generalistas? Hemos quedado poquitos en el auditorio, somos cada vez menos. Muchos la están viendo después en forma grabada, pero durante la guardia o en su casa cuando cocinan, Sí. pero bueno, importante. No, más que nada recalcar, Julio, que el tema de trauma es muy complejo. Nosotros también, aunque estemos en lugares de derivación, se pierde la dinámica de un trauma, del manejo, pero hay que ser ordenado para que no nos saltemos nada, porque eso es perjudicial para un chico. Y después siempre contar con lo que uno tiene, no hacer nada, cosas de salvataje ni nada, y si el paciente lo requiere se derivará para un centro de mayor complejidad, porque hay lugares que no tienen estudios para hacer estudios de complejidad. Pero bueno, por suerte, como dijimos y vimos todas las estadísticas, los traumatismos en nuestros chicos, muchos son no operatorios. Así que tenemos uno a favor. Sí, de todos modos, lo importante, uno de los temas importantes me parece es tratar de evaluar bien el mecanismo del traumatismo, en qué circunstancias se dio. No es lo mismo el nene que se cae de la cucheta que el que estaba en un vehículo que choca, ¿no? El fin de semana me consultó un colega de la ciudad de La Pampa por un nene que se había caído de la bicicleta y tenía un traumatismo renal y esplénico. Y se cayó de la bicicleta nada más. Y yo me anoté acá, hace muchos años, en el año 96, 97, estaba el hospital justo en etapa de cambio entre el edificio viejo y el edificio nuevo, y una familia volcó en camino a la península, o en la península, en caminos de tierra, de ripio, y la chica iba sentada en la parte de atrás de la camioneta, una de esas camionetas Renault Nevada, o sea, era una Break. No, salió despedida, por supuesto, no tenía cinturón, salió despedida, tuvo un traumatismo importante en la cabeza con un enorme scalp, tenía una fractura de fémur y llegó a la guardia del Hospital de Madrid, no sé exactamente, con un tiempo largo ya de evolución, porque en esa época no había celulares, nada, hasta que se avisaba por radio al Hospital de Pirámides que le iba a buscar, que la traían, bueno. Lo cierto es que ahí estuvimos en la guardia un rato dando vuelta con la chica y estaba muy inestable, pero no tenía aparentemente
sangre en el abdomen, hasta que se le hizo una ecografía, se había un poquito de líquido, pero la chica perdía mucha sangre en la cabeza y tenía una fractura de fémur que también lleva mucha sangre en el hematoma, ¿no? Pero bueno, después de paro, el hospital no tenía el quirófano en el mismo edificio, así que había que subir a la ambulancia para llevarla al otro edificio al lado. En ese contexto, después de un rato, tuvo paro, se la reanimó, salió, bueno, se terminó muriendo en la guardia y nos quedó la duda de si no teníamos que haberla metido en el quirófano independientemente de que no tuviéramos en claro que tenía, porque podía haber sido la hemodinamia complicada por el scalp o por la fractura de fémur. Pero bueno, eso me llevó a que las siguientes veces que tuve algo no perdí demasiado tiempo y tuve un chico que también el papá lo atropelló con su tractor en la península, en alguna de las playas, y el chico llegó también después de un rato largo, un nene de 4 años, y mientras se lo pasaba de camilla al quirófano con el abdomen tremendamente distendido, me acuerdo que me dijo en ese nombre cómo se llamaba, no recuerdo en este momento, pero me acuerdo de haber hablado, se estaba consciente el nene, pero en cuanto hice la incisión en el abdomen, lo más rápido que pude, salió toda la bolemia, ¿no? La tenía toda guardada ahí adentro y tenía un arrancamiento del hígado respecto de las venas suprahepáticas, lo que hemos mencionado como una de las lesiones más graves, más complicadas. O sea, estaba arrancado el hígado respecto de la vena cava. Prácticamente imposible resolver nada. Si bien la bibliografía lo describe, etcétera, ¿no? Y después tuve otra, ese chico se murió en ese momento. Y después tuve una nena de acá de Madrid que jugando a la pelota, por eso a veces uno dice que el traumatismo tiene que ser un traumatismo grave. Estaba jugando con el hermano en el jardín de la casa, los padres habían salido, estaba con la abuela. Y el hermano le pateó una pelota, le pegó en el abdomen y la chica en ese momento se desvaneció y llegó en paro a la guardia. Y el hermano le había dado un pelotazo y nada más. Ah, Y bueno, recuperé, tenía líquido libre, entramos al quirófano y tenía un tumor hepático eh, que crecía hacia afuera, yo diría ahora, pegado a la vesícula, no sé, no me acuerdo exactamente, hace 15 años más o menos. Lo cierto es que sangraba y sangraba el tumor el tumor. y con el cirujano con el que estuvimos intentando resolverlo, nos pusimos un rato a tratar de hacerle hemostasia del tumor, cuando en realidad ahora si uno lo mira con la evolución que tuvo, hubiera sido más correcto hacerle un packing en el abdomen, contener la hemorragia, mandarla a terapia, estudiarla adecuadamente y derivarla después o a algún centro que se le pudiera resolver. Pero bueno, perdimos mucho tiempo en el quirófano tratando de hacer una hemostasia de un tumor que en realidad no nos quedaba claro exactamente de dónde venía, hasta dónde llegaba, etc. Pero bueno, son las lecciones que uno aprende en el quirófano. Parte de esta charla en realidad es a tratar de manejar el trauma antes de que llegue al quirófano. Pero es importante pensar en cómo fue el mecanismo, qué es lo que puede estar lesionado, qué es lo mejor que yo puedo hacer acá en donde estoy. De movida, ponerle la vía, estabilizarlo y sobre todo dialogar rápidamente con el centro donde posiblemente va a requerir derivación, porque muchos de estos pacientes necesitan sí o sí la derivación, en medio urgente, ¿no? Y después tengo otra cosa para comentar, pero los dejo si alguien quiere hacer algún comentario más, alguna opinión, alguna pregunta. El tema de la bicicleta, alguno parece dice hay que tener cuidado con las armas. Las armas son un elemento complicado, pero la bicicleta, yo acabo de anotar, la mencionaste en el traumatismo de abdomen que le genera un hematoma en la pared. Hemos visto el manillar redondo y te genera una lesión intestinal. Hemos visto la lesión duodeno-pancreática con el manubrio. Eh, el empalamiento, yo tuve un nene que se cayó el pedal le faltaba la parte plástica que da el palito y se cayó la bicicleta y el chico cayó. El tema de caer a horcajadas y la lesión de uretra, o sea, uno parece que dijera, la bicicleta es una cosa más inocente para un chico que una bicicleta. Sin embargo, ¿cuántas cosas puede generar la bicicleta
si uno no tiene todos los cuidados necesarios, ¿no? Pero bueno, la vida tiene estos riesgos. Pero bueno, gracias Fabricio por haber resumido en estas Bueno, 3 clases todo, que es un tema tan extenso. Y la semana que viene tenemos la clase que corresponde a patología superficial y vascular. Y yo invité a la doctora Lucrecia Barbosa, cirujana pediátrica del Hospital de Niños de Buenos Aires, que se dedica a toda la patología vascular, hemangiomas, malformaciones vasculares, etc. Y ella en principio nos va a dar esta clase. Así que los invito a estar con nosotros el miércoles que viene. Cuídense mucho, el COVID anda dando vueltas por todos lados, estamos bastante complicados en Madrid, Comodoro sigue, por lo que vi, un poquito menos que... Ayer hubo un poquito menos que acá en Madrid, pero hay un montón, así que cuídense mucho, estén bien, nos vemos la semana que viene. hasta luego, gracias por todo. Hasta prontito.